Hola, Pastor Cuesta, Pastor Alexander y a mi amigo David que está en los controles desde Valledupar. Señor lo bendiga, linda tierra. Bendiciones también a Jaime, pues que también está coordinando todo esto. Y saludamos a cada una de las personas que se están conectando en, en esta hora en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube y también desde los diferentes países que se están conectando en esta hora. Que el Señor los siga bendiciendo en su trabajo donde están, o si van en camino hacia Él, o si están en sus estudios, o los que se están levantando, los que están almorzando ahora, los que están ya haciendo la comida. A cada una de las personas los saludamos en esta hora y deseamos que el Señor Dios Todopoderoso sea bendiciéndolos según su buena voluntad y misericordia. Un día más en esta hora que Dios nos da la oportunidad y la bendición de poder encontrarnos nuevamente. Esperamos que la temática que estamos teniendo durante estos días esté sirviendo de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Una temática que me gusta mucho, que regularmente las comparto en las campañas que Dios me ha dado la oportunidad de poder transmitir, y en esta hora pues estamos presentando también a ustedes para que también podamos juntos poder compartir estos mensajes. El tema de hoy es un mensaje que me encanta a mí, me, me- me- me apasiona por el hecho de, de lo que estamos hablando, del poder de la esperanza. Encontrarnos con Dios es encontrarnos también con todo su ejército, encontrarnos con el poder de Dios, encontrarnos con el amor de Él hacia nosotros, encontrarnos con todas las maravillas que Dios tiene, con un Dios omnipotente, con un Jehová de los ejércitos, con todo lo que estamos nosotros hablando, y encontramos el poder de Dios en nuestra vida. Por eso es bueno que usted y yo podamos saber cuál es la verdad sobre los ángeles que Dios ha dejado, que son su compañía, y que también pues podemos nosotros acercarnos a Él, y que sus ángeles nos pueden cuidar, nos pueden proteger, nos pueden llevar sobre sus poderosos brazos, acampan a nuestro alrededor. Todo eso, mis hermanos, que la palabra de Dios habla un poquitico acerca de los ángeles, pues vamos a estudiarlo un poquitico en esta hora. El Job es un libro maravilloso, y Job también habla un poco acerca de la creación. Mientras Job pues pasaba lo que estaba pasando, Dios cayó durante muchos versículos. Job preguntaba, los amigos de Job hablaron, habló la esposa de Job. Pasaron muchas cosas, pero en el en el capítulo 38, Dios rompe el silencio y habla. En Job, Dios rompe el silencio y habla. Hay un versículo interesante que es el versículo 7, cuando Dios le pregunta a Job sobre dónde estaba él cuando él creaba toda la tierra. ¿Dónde estaba Job? Una pregunta interesante también. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? Y bastante. Incluso mientras hablaba eso le decía, y cuando yo hacía eso, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La Biblia, en muchas oportunidades, compara la palabra estrellas con ángeles. Muchas oportunidades, incluso cuando nos encontramos también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, que hubo una batalla en el cielo, que Satanás luchaba contra Miguel, y, y Satanás con sus ángeles y Miguel con sus ángeles. Encontramos que Satanás fue arrojado a la tierra y se arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de las estrellas. Entonces, se compara mucho de estrellas con los ángeles, incluso muchos nombres que conocemos nosotros sobre ángeles, pues también pues tienen nombre de estrellas. Bastante curioso y bastante interesante. Y también la cantidad de estrellas y de ángeles que hay. Y es bastante interesante, pero en esta parte, pues, podemos nosotros entender y comprender las estrellas. Las estrellas estaban ya en la creación, dice el texto bíblico, que alababan todas las estrellas del alba cuando Dios creaba. Maravilloso, mis hermanos, creados por Dios de manera impresionante y de manera importante, que podemos nosotros analizar en esta hora. Por eso el Salmo 8, el versículo 5 dice de la siguiente manera, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles son mucho más poderosos que nosotros en fuerza, son mucho más poderosos que nosotros en fortaleza, son mucho más rápidos que nosotros, son mucho más inteligentes que nosotros. Los humanos hemos sido creados un poquito menor, dice, un poco menor que los ángeles en estatura, en fuerza, en inteligencia,
por lo que nosotros tenemos. Basta ver una persona cuando está poseída por un espíritu malo, que también son ángeles caídos, son ángeles que Satanás arrojó con su tercera parte, la tercera parte de los ángeles con su cola. También es curioso la tercera parte, cuando tenemos tres partes y quitamos y quitamos una parte, quedan dos. O sea, hay tres partes, quitamos dos, quitamos una, perdón, quedan dos. Satanás arrojó del cielo una tercera parte. O sea, de tres partes, quitamos una y quedaron dos. Satanás engañó a una de las tres partes, así que quedaron dos. A mí me alegra mucho esa parte porque me dice que donde pueda haber posiblemente un ángel, un demonio, un ángel de Satanás, mínimo hay dos ángeles de Dios. Y eso es bastante interesante, porque ya de entrada, pues ya en cantidades, ya Jesucristo, Dios Todopoderoso, ya gana y nos da a nosotros pues aliento y fortaleza para seguir adelante. Y es bastante curioso que nosotros podamos entender y comprender eso. Y aunque nosotros somos hechos poco menor que los ángeles, pues junto con ellos el Señor nos puede cuidar, nos puede fortalecer y ellos son más poderosos según la buena voluntad y misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a ver un poquitico acerca del número de los ángeles y el poder que tienen los ángeles. Vean ustedes lo que dice el Salmo 103, el versículo del 19 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Pregunto, ¿los ángeles a quienes obedecen? Hoy vemos personas que dicen que pueden tener comunicación con los ángeles, que le pueden dar orden a los ángeles, incluso hay oraciones que son directamente a los ángeles, pero la Biblia dice que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. O sea, los ángeles únicamente obedecen a la voz del Dios Todopoderoso. De más nadie. Ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de Dios. Y bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, ministros suyos, que hacéis la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos mandar a los ángeles, no podemos tener control sobre los ángeles, porque los ángeles son primero enviados por Dios. Segundo, ejecutan la palabra de Dios. Tercero, obedecen la voz del precepto. Y quinto, hacen la voluntad de Dios. Tremendo, hermanos. Bastante interesante eh, esta parte de Dios para cada uno de nosotros y también de los ángeles. ¿Y cuántos ángeles hay? Bueno, Daniel tuvo la oportunidad de ver, de ver en una visión los ángeles en un sueño. Y vea lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 10, de manera interesante. Y dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y dice el texto bíblico que los libros fueron abiertos. Tremendo, hermanos, maravilloso. ¿Cuántos estaban en la presencia en ese momento del juez? Dice que había millares de millares que le servían y millones de millones estaban delante de él. ¿Cuántos son millares de millares? Son números incontables, números incalculables, millares de millares y millones de millones. Es mucho más poderoso. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 22, dice de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, por un lado dice que eran millones de millones, pero por este lado dice que eran muchos millares de ángeles. Hermanos, como las estrellas no se pueden contar, y lo sé por experiencia, un día me puse a contar las estrellas porque alguien me dijo: no, las estrellas no se pueden contar. Y yo dije: ¿cómo? No puede ser. Yo las puedo contar, vas a ver tú, hermano, y comencé a contar las estrellas.
Una, dos, tres, cuatro. No sé si los que están en esta hora conectados mediante las redes, usted se ha puesto a contar las estrellas. Yo lo he hecho. Y llegué a la número 100, 101, 102 y de repente dije, ven acá, pero esa estrella que está ahí, ¿la conté o no la conté? ¿La conté o no la conté? Y volví otra vez, hermanos, a volver a contar y mientras más me fijaba en las estrellas, más iban apareciendo punticos aquí, punticos allá, hermanos, y me enredé. No se pueden contar, hermanos. Lo sé por experiencia. Son incontables. Por eso la Biblia compara a los ángeles con las estrellas y las personas como el escritor del libro de Hebreos, como Daniel, al acercarse y tener la oportunidad de mirar en visión o en sueño el trono de Dios y ver lo que se encontraban ahí y ver los ángeles, como también se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, dice que eran millones de millones y millares de millares. Incluso Hebreos dice que eran muchos millares de ángeles. Importantísimo, hermano, poderoso. Son incontables los ángeles, así como las estrellas, muchos millares de ángeles hay en la presencia de Dios, que Dios está dispuesto a enviar para protegernos a cada uno de nosotros según su buena voluntad y cuidado. Amén. Gloria al Señor por todas esas bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros y por todos esos ángeles. Así que no temamos, mis hermanos. Donde hay un ángel de Satanás, hay mínimo dos ángeles de Dios. Y miren, millares, dice la palabra de Dios, que son los ángeles, incontables, incalculables, mis hermanos. Pero en esta hora quiero hablar del poder de un solo ángel. Un solo ángel. Vamos a darnos cuenta cuánto poder tiene uno solo. Un solo ángel. Hemos visto muchos ángeles, sí, hay millares. Pero vamos a ver el poder de un solo ángel, que puede hacer un solo ángel. Y lo encontramos de manera curiosa, hermanos, y de manera interesante. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, los romanos lo llevan a una, a una tumba dada por alguien. Y en esa tumba, pues, entran a Cristo Jesús por un rumor que de pronto podían robarse el cuerpo de Cristo Jesús. Le ponen una piedra, la sellan, y entonces mandan a unos soldados romanos a que cuiden la tumba, la entrada de la tumba de Jesús. Escogieron a los soldados más valientes que había y los pusieron ahí a una escuadra a cuidar la tumba de Jesús para que no llegara nadie a robarse. Bueno, los soldados en aquel tiempo eran soldados valerosos, no tenían miedo a nada. Ellos eran especialistas de combate cuerpo a cuerpo. Cuando se iban a enfrentar no era como ahora que era con balas, eran con cañones, que eran con carrotanques. No, hermanos, antes los combates eran hombre a hombre, con espada, con lanzas, hermanos, especialmente combates hombre a hombre. Así que eran soldados valerosos, fuertes, grandes, que no tenían temor. Y ellos fueron los que comenzaron a cuidar. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús también muere y se encuentra ahí, entonces los comentaristas, de manera interesante, dice que había un ángel encargado por Dios que era el que iba a recibir la orden de Dios para que descendiera, quitara la piedra y Jesús pudiera salir a la nueva vida. Gloria al Señor. Y ese ángel, mis hermanos, y los ángeles se encontraban en el cielo un poco perplejos, un poco confusos, y Jesús había muerto, y el ángel que tenía de pronto esa misión estaba esperando que el Padre le diera la orden y poder descender hasta que al fin el Padre le da la orden y le dice, ves, quita la piedra. Tremendo, hermanos. Dice la palabra de Dios que ese solo ángel apenas recibió la orden, bajó como un rayo del cielo. De una manera, hermanos, impresionante y descendió a la tierra, hermanos, y con la sola presencia de ese ángel, la tierra tembló. Muchos quedan ahí como hermanos, eso está en la Biblia. Hermanos, capítulo 28 del libro de Mateo, los versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Pasada el día de reposo. Jesucristo muere un viernes.
pasa el día de reposo, que, que fue el sábado, es el sábado, el día de reposo que Dios ha establecido en la Biblia. Cuando pasa el día de reposo y amanece el primer día, o sea, el domingo de resurrección, Jesús resucita el domingo, el primer día de la semana, dice la palabra de Dios. Pasa pasa el día de reposo, que es el sábado. Llega el domingo, que es el primer día de la semana. Vinieron entonces María y la otra María a ver el sepulcro, porque no lo pudieron hacer el sábado. Y cuando llegan al sepulcro, mis hermanos, dice la palabra de Dios que hubo un gran terremoto. ¿Ha estado usted en un terremoto? Yo tuve un terremoto. Vi como la tierra, hermanos, se abría en dos así, salía agua negra. Tremendo esa experiencia. Y hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor. ¿Cuántos ángeles? Un solo ángel. Uno solo. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos, dice la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. La sola presencia de ese ángel hizo que los guardas que se encontraban ahí temblaran, hermanos, de miedo. Y dice que tanto fue el temor que tenían ellos que quedaron como muertos ante la presencia, o sea, cayeron privados, se desmayaron, hermanos. Así que imagínense, ¿cuántos ángeles llegaron? Un solo ángel. Con la presencia de ese ángel, la tierra tembló, hermanos, y su aspecto era como un relámpago tremendo, hermanos. Tremendo y de miedo, hermanos. Dice la palabra de Dios que ellos se espantaron. Pregunto, ¿son poderosos los ángeles? Un solo ángel, un solo ángel. Hay otra experiencia en la palabra, bueno, hay muchas experiencias sobre los ángeles de Dios en la palabra de Dios, pero hay otra experiencia sobre el poder de un solo ángel, que había un rey llamado Sennacherib, un rey poderoso, y ese rey estaba pues conquistando muchos pueblos, había conquistado Egipto, había conquistado otros pueblos, y entonces ahora le tocaba al turno al pueblo de Israel. Y este rey, hermanos, quería conquistar a Israel. Primero mandó a un vocero de él, que es lo que enviaban como una pequeña compañía, que se acercaran y comenzaran pues a hablar, a negociar. Pero muchas veces esas negociaciones eran para que no hubiera guerra o para que se rindieran. En esta ocasión era para que se rindieran. Y llegó el vocero, mis hermanos, y comenzó a insultar al pueblo de Israel, a decirle que quiénes eran ellos. ¿Acaso no se habían dado cuenta los otros pueblos cómo este rey había acabado con ellos? ¿Cómo había acabado con todos esos pueblos? ¿Quiénes eran ellos? Y comenzó este vocero a insultar, hermanos, pero después se salió de la línea y comenzó a insultar al Dios de ellos. Preguntando, o sea, ¿ustedes se van a guardar en su Dios? ¿Quién es el Dios de ustedes? ¿Dónde está el Dios de Egipto? Y el comenzó a decir, ¿dónde están los dioses de otros pueblos que no los protegieron contra la mano de mi gran rey? ¿Dónde está? El rey de ustedes tampoco va a hacer nada, hermanos. Y entonces ya ahí la pelea no era contra el pueblo de Israel, sino contra Dios. El Dios que creemos usted y yo, un Dios vivo, un Dios real, un Dios, hermanos, que puede hacer grandes cosas y maravillas. Y llega el Dios Todopoderoso y le dice, mira, ve, ya la pelea no es contra ustedes, ya es contra mí. Así que no se preocupen, que yo voy a luchar esta batalla. Y ahí, hermanos, pues la historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, también se encuentra en Crónicas, el capítulo 19. Pero vamos a leer un versículo, los versículos 35 al 38, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que aconteció que después que el vocero terminó de hablar y se acostó esa misma noche salió el ángel de Jehová, un solo ángel, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, que todo eran puros cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se asustó y se fue,
y volvió otra vez a Nínive donde se quedó. Y aconteció que mientras él llegaba como al templo a preguntarle a su Dios qué había pasado y por qué esa derrota tan cruel, dice entonces que mientras él se encontraba adorando a su Dios en el templo de Nisroch, su Dios, entró Adramelech y Sarecer, sus hijos, y lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Arad, y en su reino, y en su lugar, perdón, reinó Esar-Hadoc, su hijo. Y así, hermanos, y así fue la historia de este rey Sennacherib. Un solo ángel se encargó de luchar con ellos y acabó la historia de ese rey. Mis hermanos, ¿son poderosos los ángeles? Claro que sí. Y ya hemos visto, hermanos, el poder que tiene un solo ángel. Y le damos honra y gloria a Dios por eso. Y te pregunto, ¿quisieras que ese ángel poderoso, con esa fortaleza, también te cuidara a ti? ¿Quisieras que ese ángel poderoso también cuidara a tu familia, a tus hijos cuando salga de tu casa? ¿Quieres que ese ángel se encuentre contigo? Pues dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios, amén. Así que si usted y yo tememos a Jehová, si usted y yo respetamos a Jehová, si usted y yo andamos en los caminos de Jehová, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de todas aquellas personas que le temen. Los que no le temen, los que no respetan a Dios, los que no quieren saber nada de Dios, pues yo pienso que el versículo habla por sí solo. Entonces esa persona no tendrá los ángeles de Dios que estén a su lado porque simplemente no están. Pregunto, ¿los ángeles de Dios entran en todo sitio? Una pregunta así. ¿Cree usted que el ángel de Jehová entra en una discoteca donde pues está todo oscuro, hay drogas, hay cerveza, hay cigarrillos? ¿Cree usted que los ángeles de Dios entran a ese tipo de lugares? Yo creería que no. Si usted y yo no tememos a Jehová, si usted y yo no respetamos su nombre, entonces este versículo no aplicaría de pronto a nuestras vidas si no hacemos eso. Y el texto dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y hoy te digo, en esta hora, mi amigo, que te has quedado escuchando este video, el Señor está dispuesto a enviar su ángel para cuidarte según su buena voluntad, para protegerte si tú le temes. Dice el texto bíblico, continúa diciendo, Job capítulo 1, versículo 9, 9 al 10. Job era una persona que había mostrado temor a Dios. Cuando sus hijos llegaban de una fiesta, él tomaba a sus hijos y los santificaba porque él decía, de pronto mi hijo pecaron, ofendieron a Dios y los santificaba. Había mostrado temor a Dios. Y por eso era que Satanás no podía tocar. Mira la conversación que tuvo Satanás con Dios. Respondió Satanás a Jehová cuando Dios le preguntó, ¿ves, has visto a mi siervo Job? Entonces sale Satanás y le dice, claro que sí. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Tremendo, hermanos. Satanás había intentado acercarse a Job, pero Satanás dice, vea, ¿cómo no? Pero si tú lo tienes cercado, sus ángeles acampan alrededor de él. Poderosos ángeles lo cercan a él, a sus hijos y a todo lo que tiene. ¿Lo has bendecido? Claro que sí, porque él temía a Jehová. Por eso en esta hora, mis hermanos y mis amigos, yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, ¿quieres que el Señor también cerque tu casa, cerque tu hogar, cerque tu familia, cerque tu esposo, cerque tu esposa, cerque tus hogares y te bendiga en esta hora? Debes temer a Jehová para que la bendición de Dios se pueda mostrar completa en nuestra vida y los ángeles puedan acercarse a nosotros y nos puedan proteger según la buena voluntad y la misericordia de Dios, según la bendición de Dios. ¿Por qué? Pues mira, usted y yo somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios somos príncipes y las mujeres son princesas. Y al ser nosotros príncipes y ser princesas, pues somos hijos del Dios Todopoderoso, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores.
A los hijos de los reyes, ¿quién los cuida? La guardia real, que están en la orden del padre, del rey. Por eso vea lo que dice Hebreos de manera interesante. Hebreos 1, versículos 13 y 14 dice, pues a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los herederos son los hijos, o los hijos adoptados, o los que hagan parte de la familia. Si usted y yo nos entregamos a Dios, le entregamos nuestra vida a Él, también haremos parte de los que serán herederos de la salvación según la buena voluntad de Dios, porque habrán personas que no, simplemente ya tomaron su decisión y decidieron no aceptar a Dios en su vida. Y al ellos voluntariamente no aceptar a Dios, entonces pues la salvación eh, simplemente tampoco la han aceptado. Y los ángeles, dice la palabra de Dios, son ministros enviados, dice el texto final, enviados para servicio, para ayudar, para acompañar, para proteger a todas aquellas personas que serán herederos de la salvación según la buena voluntad y misericordia de Dios. De ahí, hermanos, que el Salmo 91, en el versículo 11 y 12, dice que el Señor está dispuesto a enviar sus ángeles que estén cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que te lleven en sus poderosos brazos, para que tu pie no tropieces en piedra. Por eso, mis hermanos, es importante que usted y yo entendamos la labor que tienen los ángeles para cada uno de nosotros. Cuidarnos, protegernos, pero también son testigos de las cosas que nosotros hacemos, sean buenas y sean malas. Y esperemos que mientras los ángeles estén en nuestra presencia, usted y yo podamos rendir buenas cuentas según su buena voluntad y ellos puedan protegernos y estar felices de estar con nosotros. Por eso en esta hora, mis hermanos y amigos, y hermanas y amigas que están en esta hora conectados, en esta hermosa programación. Yo te invito a que tú en esta hora aceptes, según la buena voluntad, andar en los caminos de Dios. Y decirle, mira, Señor, según Dios, según tu buena voluntad en la vida, Señor, ayúdame a temerte a ti, Padre Santo. Ayúdame a ser un verdadero hijo o una verdadera hija tuya, para que tus ángeles puedan continuar acompañándonos y protegiéndonos según tu buena voluntad. Señor, ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo. Señor, ayúdame a ser una verdadera hija tuya según tu buena voluntad y que yo pueda temerte en esta hora. Y que la bendición de Dios continúe en nuestra vida. Pastor, ¿qué están escribiendo las personas en esta hora acerca de ser verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios?